Yo creo que estamos, chicos. Bien. Entonces, bueno, este en particular es un poco por lo menos de guía específicamente para hacer el dibujo. No tiene que ser así como todo súper perfecto, a súper escala, no, ¿verdad? Pero sí una guía para que nos ayude a más o menos identificar por dónde tiene que pasar el eje de simetría, ¿verdad? Entonces, ubicamos los puntos -6,16 y -6,-8. ¿Qué distancia los separa a ellos? Como para más o menos calcular la distancia del centro. Entonces, desde este punto hacia arriba, 16 espacios, de este punto hacia abajo, 8 espacios, o sea, en total nos separan 3. En total nos separa 16 más 8 24, nos separa 24 espacios, entonces tengo que pasar por la mitad, o sea, tengo que dejar 12 campos por un lado, 12 para otro. Entonces, si yo voy de aquí para arriba 12 campos, gasto 8 hasta aquí y 4 que me quedan pendientes, ¿verdad? Entonces tiene que ser la recta y igual a 4. Y si lo veo de arriba para abajo, si estoy en 16, igual me tienen que separar 12 espacios desde 16 bajo 12, llego a 4. Es una línea horizontal, entonces tiene que ser y igual al número. En este caso, el número en particular es y igual a. Transformaciones en el plano. En cuanto a transformaciones, vamos a estudiar cuatro tipos: reflexión o simetría axial, traslación, rotación y homotesia. Ahora, de esas son las transformaciones en el plano que vamos a ir viendo, específicamente página 291 del libro. Entonces, para una transformación es eso, una homotesia, por ejemplo, ampliar o reducir la figura, una traslación, qué sé yo, como hicimos traslaciones de circunferencias, tengo la circunferencia en este punto, la muevo para ese otro punto. O nosotros mismos, por ejemplo, hoy estamos en la casa, mañana nos toca ir a trabajar, entonces me estoy trasladando de la casa al trabajo. Ahora tenemos una rotación que es de girar la figura como tal, no sé, 30 grados, 60 grados, 90 grados, ¿verdad? Ahí le hacemos un giro y la reflexión o simetría, ¿verdad? En cualquiera de las cuatro vamos a tener la figura original y cómo nos queda después de aplicar la transformación. O sea, ya sea que tenga la figura original y después aplico la rotación o después aplico la reflexión o demás. Entonces, a la figura original siempre la vamos a llamar como preimagen y a la que se le aplica lo que se le tenga que aplicar, ¿verdad? A la que se le aplica lo que se le tenga que aplicar específicamente, esa se llama imagen. Y por lo general, a veces a la imagen le ponemos una comilla, qué sé yo, A con A prima, B con B prima y demás. A nivel de recordatorio, ¿cómo eran las transformaciones? Bueno, la traslación específicamente, cuando nosotros lo vimos a nivel de circunferencias, era sumar el X con el X, el Y con el Y, ¿verdad? Nosotros teníamos, por ejemplo, en este caso, el centro de la circunferencia y ahí vamos moviendo, qué sé yo, tantos lugares a la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Teníamos el vector o la dirección y ya después lo que hacíamos era sumar, digamos, el X con el X o sumar el Y con el Y, ¿verdad? Entonces, a modo de recordatorio, si nos vamos a mover hacia la izquierda, porque el vector lo ocupamos siempre como un punto. Entonces, si yo me voy a mover hacia la izquierda, me estoy moviendo en el campo de los X positivos. Si me muevo, perdón, si me muevo hacia la derecha son los X positivos, si me muevo hacia la izquierda son los X negativos. Si nos movemos hacia arriba es el campito del Y positivo, si nos movemos hacia abajo es el campito del Y negativo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se puede escribir así, ¿verdad? Sumando punto con punto o se puede escribir de esta otra forma, ¿verdad? Tenemos un punto X, Y le queremos aplicar una traslación, o sea, vamos a aplicarle un movimiento que va a ser el siguiente: X, Y más 3. Este X es el mismo X del punto, entonces no se le está haciendo nada. Si en X no dice nada es porque no se movió ni a la derecha ni a la izquierda, pero en el espacio del Y dice más 3. O sea, si dice positivo es porque en el Y subió 3 campos, ¿verdad? Entonces, en este caso,
Si el X no lleva nada a la par, o sea, no sumó ni restó, entonces no se movió ni izquierda ni derecha. En Y se movió 3 lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago yo para sacar el homólogo? ¿Cómo hago yo para trasladar el punto 2,2 con este vector? El X dice que queda exactamente igual. Entonces, aquí el X es 2, le queda 2. Pongo la coma. Y más 3, ¿quién es mi Y? En este caso es 5. Lo cambio en la fórmula. 5 más 3. El 2 no tenía con quién trabajar, queda exactamente igual. Y resolvemos 5 más 3, que me daría 8. Entonces el punto 2,5, aplicándole esta traslación, quedaría en el punto 2,8. O sea, en pocas palabras hago lo mismo, ¿verdad? De una traslación de una circunferencia. Sumo el X con el X, el Y con el Y. Entonces, transformaciones en la figura. Ven que tenemos la figura original, ¿verdad? Y dependiendo de lo que le vayamos a hacer, la figura imagen es la de la comilla. Reflexión. Bueno, se le puede llamar reflexión o es el caso de simetría, que es como un espejo, ¿verdad? Yo con lo mismo, yo puedo llegar, me acerco a la orilla del lago y ven que literalmente yo me estoy reflejando en el agua, ¿verdad? En la reflexión o en la simetría vamos a tener algo que se llama mediatriz. ¿Qué es mediatriz? Es, en realidad el eje de simetría es una mediatriz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos los dos puntos, vean el eje de simetría, es este de acá. La distancia, que eso lo va a cumplir siempre lo que es simetría, ¿verdad? La distancia del eje a un punto, del eje al otro punto, la distancia tiene que ser la misma y tiene que ser en línea recta. Yo no puedo tirar un punto por aquí, el otro por aquí y aplicarle como un zigzag, no, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, si aquí hay 3 centímetros, por acá tienen que haber igual 3 centímetros, pero de manera recta. Igual, no importa la figura que sea un triángulo, sea un cuadrado, una figura redonda, o sea, si nosotros aplicamos una reflexión, tiene que quedar esto como un espejo, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es mi eje de simetría, ven que este es X y este es X'. Entonces, en este caso en particular, esta es la figura original, o sea, a esta es a la que nosotros llamamos preimagen. Y si la otra es la de la comilla, esta es la imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros por acá? Que este es el reflejo de esta, como si yo estuviera en un espejo. Este círculo pequeño, si estoy en un espejo, se ve reflejado por acá. Este círculo un poco más grande se ve reflejado por acá. Y esta figura, tal vez no se nota mucho, pero digamos es una figura de 4 lados, un cuadrilátero, la vemos reflejada por acá, ¿verdad? Entonces esta es la preimagen, que es la figura original, esta es su reflexión o imagen, ¿verdad? El que lleva comilla es la imagen. Entonces, propiedades que va a tener una reflexión. Es una recta que posee isometría, o sea, iso de todo igual, y metría que todas las medidas calzan igual, ¿verdad? Y tenemos que hay puntos de reflexión que son invariantes, digamos, por ejemplo, este punto se refleja con este nada más, o sea, no tengo para cambiarlo, o este punto con este otro punto, ¿verdad? O si tengo una figura un poco más grande, como la que era un pinito, qué sé yo, esta se refleja con esta nada más, o sea, no va a cambiar, o el C con el D, o si voy en esta flecha, A con A' nada más, ¿verdad? O sea, no tengo por ahí como opción para cambiar, no, ¿verdad? Homólogo bajo ciertas reflexiones, sí, puede ser por fórmula, puede ser por dibujo, ¿verdad? Dependiendo del caso que nos lo den. Si es con respecto al eje X, ven que es como muy fácil, ¿verdad? Si es con respecto al eje X, el X se mantiene y el que cambia es el Y. O sea, es como al revés, ¿verdad? Si es con el eje X,
X queda igual, cambio el signo de Y. Si es con el eje Y, el Y queda igual, el que cambio es en X, ¿verdad? Entonces, si el punto es X, Y, y le aplicamos una reflexión con el eje X, queda X, menos Y. ¿Por qué? Porque si es una reflexión, si este punto está arriba, su reflejo va a quedar en X igual, porque tiene que venir en línea recta. Entonces, el dato en X se mantiene, el que cambia es el Y. Dice, si él estaba arriba positivo, y a la hora de pasarlo para abajo, pasa negativo. Entonces, es un cambio de signos lo que le hacemos al Y. O al revés, si el punto original estaba aquí abajo, de ahí su reflejo va a quedar arriba. Entonces, su Y ya no está negativo, sino que es positivo. Por eso lo que hacemos es cambiar el signo, ¿verdad? Igual puede ser que la figura, dependiendo de cómo se trace, quede una encima de la otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el triángulo ABC, el punto A va a ser el 1,4, el punto B va a ser el 3,2, el punto C es el 0,-2. Entonces, vean el punto A, 1 en X, 4 en Y. Entonces, me voy por acá, 1 en X, 4 en Y, es este punto de aquí. Entonces, si el punto es 1,4 y a este triángulo se le está haciendo una reflexión con el eje X, entonces recuerden que si es con el eje X, se cambia el Y, o sea, el Y queda en -4, o sea, el punto 1, -4. Entonces, ven que el reflejo de él queda por acá. Aquí está A', ¿verdad? 1, -4. Si el punto es 3,2 y lo estamos haciendo con reflexión con el eje X, el que cambia es el Y. Entonces va a ser 3, ya no es 2 positivo, sino que es 2 negativo, ¿verdad? 3, -2. Entonces 3 en X, 2 en Y el original, el otro va a quedar acá reflejado. Y el tercer punto, que es 0,-2, como es reflexión en X, se le cambia el signo de Y. Entonces el X queda igual, que es 0, y este Y estaba negativo, entonces cambio de signos, queda positivo, ¿verdad? Entonces el punto C, que es 0,-2, es este de acá. Su reflejo queda en 0,2, que es este de acá. Entonces ven que aquí quedan estos triángulos, son semejantes con respecto al X. Uno esperaría que siempre quede como un espacio entre ellos, ¿verdad? Qué sé yo, como acá, que quedó un espacio, pero no se asusten si les queda uno encima de otro. Igual, este punto se refleja con este punto se refleja con este punto se refleja con este. Que me quede un dibujillo ahí, uno encima de otro, y pues ni modo, ¿verdad? Es por el 3, por el punto de acá. Entonces, a modo de resumen, chiquillos, porque si pueden irse haciendo un resumen de formulitas, porque van a tener unas fórmulas ahorita de reflexión, después vamos a tener unas fórmulas de rotación, que las de rotación sí son como más grandecillas. Las de traslación es más fácil porque ya es como la misma idea de lo que traíamos antes, pero sí se nos pueden enredar las fórmulas de reflexión con las fórmulas principalmente de rotación. Y las de rotación son más cantidad y son algo parecidas a estas. Entonces, para que no se nos vaya a enredar. Entonces, si es reflexión con el eje X, entonces si el punto es X, Y, entonces se cambia solo el Y, ¿verdad? Si es con X, se mantiene el X, se cambia el signo de Y. Entonces quedaría X, -Y. Si es reflexión con el Y, entonces el Y queda igual, el que se le cambia el signo es al X. O sea, estos son como al revés, ¿verdad? Y si fuera el caso, que es reflexión con la recta identidad o conocida como Y igual a X, entonces si el punto original es X, Y, lo único que hacemos es intercambiar X con Y. O sea, no cambio signos, nada más. El que está de primero pasa para atrás, el que estaba para atrás pasa para adelante. Entonces, por ejemplo, acá, chicos, tenemos en este caso los 4 puntos, dibuje en el plano cartesiano el polígono que los une. En este caso, a nivel de examen, la verdad es que no nos van a poner a dibujar. Yo esperaría que no. Si fuera que nos ponen a dibujar, del mínimo que nos den ahí dentro del examen, que venga una partecita de cuadrícula, ¿verdad? Para que sea más fácil. Pero lo que sí nos interesa más es de sacar los puntos, ¿verdad? Específicamente. Entonces, el punto siempre va a ser X, Y, ¿verdad? En este caso, el punto A es -2,1, el B es -1,3, el C es 0,2 y el D es 1,4.
¿verdad? Entonces, hay que aplicarle reflexión a cada uno de esos puntos con el eje X y reflexión a cada uno de estos mismos puntos originales con respecto al eje Y. Entonces, si es reflexión con X, el X queda igual, el que cambia de signo es el Y. Entonces, si el punto A es menos 2,1 y le aplicamos una reflexión con el eje X, el X queda igual, o sea, menos 2 y a quien se le cambia de signo es el Y. O sea, ven que aquí estaba positivo, queda acá negativo. O sea, el punto es menos 2, menos 1. Si el punto B es menos 1, menos 3 y le aplicamos reflexión con el eje X, entonces el X queda igual, que es menos 1, y el de Y cambia. Aquí el Y estaba negativo 3, entonces queda positivo 3. El punto C, 0,2, entonces el X queda igual, que sería 0. Le cambiamos el signo al Y, que aquí está 2 positivo, queda 2 negativo. Y el punto D, que es 1,4, entonces el 1 queda igual y se le cambia el signo al Y, o sea, el 4 estaba positivo, queda negativo. Entonces ven que es nada más revisar si está positivo o negativo, quién queda igual. Si es reflexión con el eje Y, entonces si es con el Y es el que queda exactamente igual, por así decirlo, y el que cambia sería el de X, ¿verdad? Entonces ven que son como al contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por acá? Si es con Y, entonces el punto A, que es menos 2,1 quedaría 2 positivo porque se le cambia el signo al X y 1 positivo, queda igual. Si el B es menos 1, menos 3, entonces se le cambia el signo al X, ven que el 1 está negativo, queda positivo, y el Y queda igual, menos 3. El punto 0,2 se le cambia el signo al X, pero como en este caso X es 0, ¿y cómo le cambio yo el signo al 0? Y el 0 queda igual, ¿verdad? 0 y el Y queda igual. Tener 0, tener menos 0, tener más 0 es lo mismo que 0. Y el punto D, que es el 1,4, si le aplicamos reflexión con el Y, se le cambia el signo al X, entonces queda menos 1,4, ¿verdad? Entonces ese es el toquecillo que tenemos que agarrarle el toque, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta de acá, vamos a hacer esta de aquí, dice, complete la siguiente tabla con la reflexión correspondiente a cada punto, utilice la primera fila para escribir la columna, ¿verdad? Para escribir la fórmula. Igual, nosotros aquí la pusimos arriba como una guía. Si alguien no la necesita, pues no pasa nada, ¿verdad? Reflexión con el eje X. Entonces, yo sé que el punto tiene que ser X, Y, ¿verdad? Del punto normal. Si es reflexión con el eje X, ¿cómo va a quedar ese punto primo? Si es con X, el X queda igual y el que se le cambia de signos es al segundo. Entonces vamos con esta primera columna. Si el punto es menos 2,3, el de X queda igual, que sería menos 2, y se le cambia el signo al de Y. Entonces, si le cambiamos el signo al de Y, nos quedaría, está 3 positivo, nos quedaría 3 negativo. El siguiente, menos 1, menos 2, entonces reflexión con X, el X queda exactamente igual, que es menos 1, y al del Y le cambiamos el signo, que el 2 está negativo, de ahí en este caso me queda positivo. El siguiente, 0, menos 2, el X queda exactamente igual, o sea, el X queda 0, y se le cambia el signo al del Y, que aquí como es menos 2, entonces nos va a quedar 2 positivo. Si es el punto 2,4, entonces el X queda igual, que en este caso mi X sería 2, y en Y cambiamos y esto nos quedaría menos 4. ¿Ok? Por acá, reflexión con el eje Y. Si es reflexión con el eje Y, el dato en Y queda igual y al que se le cambia de signo es al X. Tanto es la misma idea, solo que ahora con el otro lado de la entrada en el punto.
Entonces, si el punto original es menos 2,3, se le cambia el signo al X y el Y queda igual. Entonces, como dice menos 2, va a quedar 2 positivo y el 3 quedaría igual por estar en Y. Siguiente punto, menos 1,-2, cambiamos el signo en X, entonces en X es menos 1, aquí nos va a quedar 1 positivo y el 2 negativo en Y se mantiene. El siguiente, 0,-2, reflexión con Y, se le cambia el signo al X, pero como esto es cero, yo no puedo escribir menos cero, ¿verdad? Del cero es neutro, entonces tener cero, tener más cero, tener menos cero es lo mismo que cero y el de Y queda igual. Para el siguiente, 2,4, entonces se le cambia el signo al X, dice 2 positivo, entonces me va a quedar 2 negativo y en cuanto al eje Y, queda igual 4. Reflexión con Y igual a X. Si es con Y igual a X, ven que es la función identidad, entonces lo único que hacemos es intercambiar el X para Y, el Y para X. No cambiamos signo, solo intercambiamos. Entonces aquí el punto sería Y, X. Entonces, por acá el punto es menos 2,3, entonces nos va a quedar 3, menos 2. El siguiente punto, menos 1,-2, entonces nos va a quedar menos 2, menos 1. Si el punto es 0,-2, entonces nos va a quedar menos 2,0. Y el otro punto es 2,4, entonces nos va a quedar 4,2. ¿Ok? ¿Alguna duda por ahí? No. Ok, chicos, una traslación, ven que una traslación en realidad es movernos de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, para una traslación podemos ir aplicando, ya sea que nos movamos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Nos lo pueden dar en palabras, el vector de traslación, o nos lo pueden dar a nivel de punto, ¿verdad? Qué sé yo, 2, -3 o demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá el vector va a ser un A, B y el punto va a ser un X, Y. Entonces, ¿quién va a ser el punto después de aplicado esa traslación? Sumamos como en traslación de circunferencias, el X con el X, el Y con el Y. Entonces, el X del punto con el X del vector, por eso es que nos queda X, A, y el Y del punto con el Y del vector, por eso es que nos queda Y más B. Entonces, por ejemplo, tenemos el triángulo PQR, cuyos vértices son 1,2, 3,1, 4,3. Se traslada aplicando el vector menos 4,2. Entonces, ¿quiénes van a ser las coordenadas de esos puntos nuevos? Entonces, si el punto P es 1,2 y el vector es menos 4,2, yo hago X con X, Y con Y, ¿verdad? Entonces, X con X, 1 con menos 4, menos 3. 2 más 2, 4. Ya está el punto P'. Si el punto Q es 3,1, entonces lo hago igual con el mismo vector, ¿verdad? Que aplica para todos. 3 más menos 4 da menos 1. 1 más 2 nos da 3. Ya está el punto Q'. Para el punto R igual lo mismo. X con X, Y con Y. Entonces 4 más menos 4 nos da 0. 3 más 2 nos da 5. Por acá, igual recordar, ¿verdad? Que si nos movemos hacia la derecha, X positivo, hacia la izquierda es el X negativo, hacia arriba el Y positivo, hacia abajo Y negativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, se mueve 2 unidades hacia la derecha, entonces a la derecha es el campito del X positivo, y en Y es que se mueva hacia arriba o hacia abajo
Entonces, en este caso, no dice nada, entonces de ahí es cero, ¿verdad? Vamos sumando cada X con X, cada Y con Y. Entonces aquí uno más 2 es este 3, 3 más cero, o sea, Y con Y me da este 3. Para el siguiente punto, que es 0,0, entonces igual X con X, Y con Y. Entonces 0 más 2, 2. 0 más 0, 0. Para el otro, 2, menos 1 igual X con X, Y con Y. Entonces 2 más 2, 4, menos 1 más 0, menos 1. Siguiente punto, menos 1,3. Entonces hacemos menos 1 más 2, que nos da 1, menos 3 más 0, que nos da menos 3. El otro, 5 unidades hacia abajo. Hacia abajo es el campito del Y negativo, entonces aquí es menos 5. En X es derecha o izquierda, pero como no dice, es cero. Entonces agarro otra vez este mismo punto con el vector de ahorita. Entonces igual X con X, Y con Y. Entonces hacemos 1 más 0, 1, 3 más menos 5, menos 2. Para el otro, 0,0, entonces igual 0 más 0, 0, 0 más menos 5, menos 5. El otro punto, 2, menos 1, entonces 2 más 0, 2, menos 1 más menos 5, menos 4. El siguiente es menos 1,3, entonces menos 1 en X, con el 0 en X, menos 1, menos 3 con menos 5, menos 8. En cambio, estos otros vectores son como más puntuales porque ya me dicen cuánto es X, cuánto es Y, entonces nada más hacemos, ¿verdad? Cada valor en X con el X menos 3, cada valor en Y con el Y 0 y anotamos. El 7,2 igual, 7,2, 7 con cada uno del valor en X, 2 con cada uno del valor en Y. Nos anotamos. Este igual, si la dirección es menos 4,5, entonces menos 4 que es X con cada uno de los X, 5 que sería el valor de Y con cada uno de los Y. ¿Sí? ¿Alguna duda, preguntas, pillos por acá? No. Ok, chicos, ya son las 9:20. Bueno, 21. Terminamos 9:20, o sea, apenas. Porque el tema que le sigue es el de rotación. Entonces, el jueves que volvemos a tener la otra lección. Entonces el jueves vemos lo que son las rotaciones, aquí que van a ver otras formulitas, por eso es que si ustedes notan son muy parecidas a las pasadas, entonces vayan haciéndose como una ficha de fórmulas para que no se les enrede. Y después vemos la homotesia, que es hacer más grande o más pequeña la figura, recordar unas cositas que se veían en homotesia de octavo, que hay que refrescarlas ahorita. Vemos una practiquita porque después tenemos que ver la composición de transformaciones. O sea, ahorita vimos cómo hacer cada una de manera individual, pero se nos pueden dar dos a la vez. Qué sé yo, aplíquele a esto una homotesia y después una traslación. Aplíquele a esto una rotación y después una simetría, ¿verdad? Entonces sí tenemos como que ir viendo primero, ¿verdad? Cada una individual y ya después se nos pueden como combinar. O sea, nosotros vemos operaciones normales y después vemos operaciones combinadas, algo así, ¿verdad? Entonces vemos cada transformación por separado y después se nos pueden combinar un poquitillo, ¿verdad? Entonces, no sé, chicos y chicas, si hay alguna duda hasta acá. No. Bueno, chicos, ya pueden descansar. En un ratito les paso los videos. Buenas noches, chicos. Muchas gracias. Buenas Con noches. mucho gusto. Buenas noches.